Caramba, esto está que arde. Esto está que arde. Ha llegado uno de los monográficos más esperado por parte de todos los oyentes de Onda Cero, todos los oyentes de la Zona Cero. Monográfico infernal. Monográfico que va a ofrecer datos muy interesantes, muy curiosos sobre una figura, diríamos legendaria, o eso hay que ponerlo entre comillas. La del diablo, la del demonio, la de Satanás, la de Lucifer, aunque Lucifer es un término que no viene en la Biblia, pero eso también lo podemos comentar esta noche. Lucifer, ¿no? Eso sí, los escritores bíblicos, los escritores cristianos sí que utilizaron ese nombre, Lucifer. El diablo, siempre temido, a veces admirado. ¿Pero acaso no vive entre nosotros? ¿Acaso no es el príncipe de la tierra? ¿Acaso no es el que está en el trono de este mundo? ¿Por qué todos le temen? ¿Por qué tan solo unos pocos le admiran, le adulan, le rinden devoción y tributo? Esta noche el diablo será nuestro protagonista. Repito, si eres temeroso, si eres susceptible, es mejor que apagues la radio. Hoy están ocurriendo cosas muy extrañas en la redacción de La Rosa de los Vientos. El contestador se activa, se desactiva, las luces se apagan, se encienden. Carlos Canales me viene con un sudor frío tremendo. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Como que no es tu noche, ¿no? No, la verdad es que estoy un poco mal, es verdad. ¿Has visto cómo ha subido la temperatura en el estudio? Sí, bueno, tenéis la hoguera ahí, claro. Es normal. No te preocupes que ya he puesto el aire acondicionado, aunque creo que está fallando. Bueno, pues esta noche hablaremos del diablo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas noches. Tú eres más afín, Sí, yo he puesto la hoguera, veo a Cancerbero por ahí calentándose, en fin, para eso es el guardián del infierno. Tú eres más de la que da rey. Sí. De los espíritus del fuego, mejor. De los espíritus del fuego. Bueno, pues fíjate qué curioso, tantos nombres ha llevado a lo largo de tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Todos los nombres posibles puede tener el diablo. Sí, además muchos para andar por casa. Yo creo que el diablo son de esas figuras muy conocidas, pero a la vez también desconocidas. De hecho, tú has dicho que tiene muchísimos nombres. En el siglo XVI, XVII se evitaba citar al diablo por su nombre, porque pensaba que eso daba mala suerte, y de ahí que se empezará a buscar miles de sinónimos. Cervantes incluso sigue esta norma, y en el Quijote, cuando habla del diablo, le menciona como el enemigo de la concordia, o el émulo de la paz, o el malo. O sea, que utiliza siempre términos sinónimos para evitar llamarle diablo o demonio, porque eso era de mal agüero, ¿no? De mal fario. Y otros nombres, pues ahí tienes diantre, el enemigo, el maligno, el tentador, el demontre, el patas de gallo, el patas de grulla, en fin, miles de nombres, como tú decías, pero siempre un poco pasa como con la bicha, ¿no? Hay que evitar ese nombre porque cada nombre tiene una función, y asignar esos nombres en los momentos un poco, bueno, pues poco oportunos puede acarrear pues estas consecuencias. Esa es la superstición. Pero todos esos nombres que ya conocemos vendrían a significar lo mismo. O sea, significa lo mismo decir Belcebú, que Lucifer, que Satanás, que Satán. No. Ahora está hablando de nombres populares, nombres dentro de la superstición, para eso, para evitar lo que es el enfrentamiento directo con el nombre, vamos a llamarlo auténtico, del diablo. Pero claro, cuando hablamos de diablo, demonio, Lucifer o Satán, vamos a utilizar por ejemplo esos términos, las 4 palabras que son las más comunes, realmente significan lo mismo. Bueno, se utilizan como sinónimas, pero no significan lo mismo. Ya digo que cuando se manejen palabras, se maneje terminología, hay que ser muy escrupulosos, porque cada palabra nos está dando un arquetipo, una función determinada, y de ahí que siempre se pensara que el poder de la palabra podía crear también a la figura que tú estabas invocando. Como cada palabra también tiene su función, lógicamente estas 4 palabras, estos 4 términos tienen funciones distintas y son muy diferentes. Cuando hablamos de Lucifer, de Satán, de demonio o de diablo, son palabras muy diferentes, a pesar de que se las utiliza incorrectamente, desde mi punto de vista, se las utiliza como sinónimos. Y si quieres, pues vamos adentrándonos en cada una de esas palabras, porque los oyentes posiblemente en algunos de los casos se puedan sorprender. Sí, vamos a intentar dar definición a esos términos. Vamos a ver, ¿cómo podemos establecer esas diferencias? Bueno, ante todo, la principal, porque es la que obedece más a confusión en el idioma español, no hablo ya en la cultura o en la tradición. Demonio y diablo no son lo mismo. Demonio es un plural. Los demonios. Los demonios. Claro, en tanto que el diablo es siempre singular. El diablo es singular, es el mal, el representante del mal en la tierra. Es la otra parte, el otro lado. El diablo es el término genérico que representa eso, en tanto que los demonios son meramente espíritus. De hecho, los demonios, según la tradición clásica, ni siquiera tenían por ser malignos. El demonio puede ser perfectamente benigno. ¿Por qué no? El demonio al fin y al cabo no era otra cosa que un espíritu, nada más.
Es importante saber que al demonio se le ha ido añadiendo una connotación negativa. Según la interpretación cristiana, fue considerando a los demonios como las causas de las posesiones diabólicas. Nunca cabía la posesión demoníaca. Es decir, el demonio al fin y al cabo era la representación de un espíritu que generaba un mal. Como es bien conocido, como es bien desconocido, que no sé por qué, pues supone que España es un país católico, la Iglesia no acepta las posesiones demoníacas desde hace muchísimos años, entre otras cosas porque entiende que la posesión demoníaca no existe. Es decir, que lo que existen son enfermedades. Enfermedades. Claro. Pues en tanto que la Iglesia sí cree en la existencia del diablo, del mal. Ayer contamos el exorcismo al que asistió Juan Pablo II. Claro, pero que fue el último, porque el último catecismo no reconoce la existencia del exorcismo, dado que lo considera absolutamente inútil, puesto que entiende que cualquier tipo de posesión que pueda haber se debe básicamente a un fenómeno de tipo perfectamente conocido por la ciencia, o si no lo es todavía, lo va a ser en un futuro. Entonces, digamos, Carlos, que la Iglesia acepta la figura del diablo, por claro, supuesto, da sentido a todo, pero no acepta la posesión demoníaca, dado que entiende que la posesión demoníaca meramente es una enfermedad. De hecho, la Iglesia no practica exorcismos. Es cierto que algunos sacerdotes, sobre todo en lugares remotos y así, que puedan practicar algún exorcismo, pero fundamentalmente, más que nada para no dañar la creencia del sujeto, más que por otro motivo. Es decir, debido quizás al impacto de Hollywood, iba a pensar, hay gente que piensa que el exorcismo aún es practicado. La verdad es que realmente no lo es. Que yo sepa, hace más de 16 años que se practicó el último. Este que contamos es del año 82, ¿eh? Sí, lo cual no quiere decir que a eso, algún sacerdote ya practicaba de tipo individual, pero más que nada para proteger la fe del sujeto, o porque no había en aquel momento otra alternativa a lo que era la creencia individual de la persona. Bien, entonces... Pero eso no impide en absoluto la creencia, por supuesto, en el mal. El mal está representado por el diablo y el mal es el contrapunto a todo. Bueno, entonces ya con Carlos Canales hemos averiguado que una cosa es decir diablo y otra cosa es decir demonio. Son cosas distintas. O demonios en plural. O demonios. No cabe diablo. Aunque curiosamente en castellano se puede decir diablos en plural. Pero la verdad es que terminológicamente, si fuéramos muy exactos, el diablo singular es el mal, en tanto que los demonios pueden ser plural. Pero bueno, ahí habría que nos podría discutir esto de los propios oyentes. Sí. Podríamos afinar, si quieres, un poco más, porque es cierto lo que ha dicho Carlos, pero después incluso hay interpretaciones etimológicas de esas dos palabras, y cuando se habla de demonios parece que procede de la palabra daimon, y estamos hablando ya de espíritus de la naturaleza, asociados a los espíritus de la naturaleza, incluso pues un poco a lo que sería la conciencia, lo que sería casi como una musa inspiradora también. De hecho, Plutarco hablaba de que Sócrates tenía un daimón particular, que era el que inspiraba, en fin, una especie como de espíritu de compañía, que fue muy polémico en su día, esa interpretación, pensando que bueno, que era ni más ni menos que una ficción literaria, y otros decían que no, que realmente tenía un daimón, un demonio, no entendido como símbolo del mal, sino como espíritu de la naturaleza, que de alguna forma pues le aconsejaba determinadas actuaciones. Esos son un poco los daimones, los demonios, que luego se convirtieron en demonios por este afán, ¿no?, de simplificar las cosas. Sin embargo, el diablo, etimológicamente, vendría de una palabra latina que es diabolei, que es aquello, lo separativo, aquello que separa. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de una entidad como tal, sino de una función. El demonio como entidad corpórea, como espíritu de la naturaleza, que puede ser positivos o negativos en función de nuestra relación con ellos, y sin embargo, diablo, siguiendo esa interpretación etimológica, si procede de diabolei, de lo que separa, es aquello que nos separa o nos disgrega de la unidad, de la luz. Como cuando decía Edgar Allan Poe, decía los demonios del mar, ¿no? Sí, los demonios del mar, o sea, los demonios de la naturaleza. Sí, en Annabel Lee. Claro. Bueno, pues hemos hablado de diablo y hemos hablado de demonio, pero Jesús, hay que hablar de Satán, hay que hablar de Belcebú, hay que hablar de Lucifer, sigamos. Sí, vamos a hablar de Lucifer y de Satán, porque ya Belcebú, Barrabás, los distintos nombres que se les han dado, ya serían como sinónimos de entes del mal, como príncipes del mal, ¿no? Así como había una jerarquía celestial, también había una jerarquía demoníaca. Por supuesto, muy fantasiosa, muy sui generis, en función de cada demonólogo del siglo XVI-XVII, y añadían o quitaban demonios en función de sus gustos personales. Pero casi siempre coincidían en esas dos figuras, en Lucifer y Satán. Y son figuras muy distintas. Lucifer, también una palabra latina que significa portador de luz. Tú decías bien, en el texto no aparece ni en la Biblia judía ni en el Nuevo Testamento, y nunca se habla de él. Sin embargo, sí aparece posteriormente. ¿Por qué? Sí aparece, por ejemplo, la Vulgata de San Jerónimo. Pero claro, ya no estamos hablando de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la Biblia original, de la Biblia que está escrita en hebreo y en arameo. Ya no estamos hablando de las distintas interpretaciones y, por supuesto, traducciones que se hicieron posteriormente. Y Lucifer aparece en esta Vulgata de San Jerónimo
pero en una mala traducción que la hace. La traducción del hebreo Helel, que así es como aparece en el original, él la traduce como, que significa realmente como resplandeciente, él la traduce como Lucifer, como portador de luz, ¿no? Y es muy curioso que la palabra resplandeciente no la perdamos de vista, porque los resplandecientes, los devas dentro de las tradiciones orientales, son unas entidades de luz que en absoluto están relacionadas con el mal, sino que tienen su misión que cumplir. Para que esa misión, cuando en fin, se contrapone con otro tipo de fuerzas, es, bueno, pues las demoniza y se las deja ahí un poco apartadas. Serían los asuras también, serían los contrincantes de los devas, pero siempre los resplandecientes tienen un papel primordial, no solo en la religión cristiana, en la judía, sino prácticamente en todas las religiones, y con esa palabra además, como resplandecientes. Bueno, Rey Lucifer sería una figura literaria casi, ¿no? Sería una mala traducción en principio, y sería una figura literaria, y sería como también una especie de entelequia, representando a unas fuerzas que lucharan en su momento, la famosa rebelión de Lucifer, que no eran ni más ni menos pues unos partidarios de una determinada opción, que no era la común, la aceptada. Dicen que uno de los jefes era Lucifer. También se habla, cuando se habla del libro de Noche, se habla de Saimaza, de unos 200 conjurados, que son los que plantean ese reto a Yahvé, a Dios, que son las malas traducciones también que se hace de la Biblia, porque claro, aquí también habría que ser muy escrupulosos con esa terminología. A mí me comentó una vez un buen amigo que para descubrir si una Biblia está bien traducida o mal traducida hay que leer el primer versículo. Si ese primer versículo te dice al principio Dios creó los cielos y la tierra, está mal traducida, porque en el original nunca aparece Dios, aparece Elohim. Es un plural. Y además Elohim es un plural. Pero un plural que se ha traducido como dioses, pero realmente significa los resplandecientes. Sí, señor, efectivamente. Y esa es la razón de luego de la aparición del mito de Lucifer como el príncipe de las tinieblas, opuesto al plan de Dios. Quiero aclarar aquí una cosa, porque esto no es teología, sino que esto es más bien tradición. Cuando aparece la historia o la leyenda conocida de Lucifer, es curioso, yo estoy convencido que la mayor parte de los oyentes, si le preguntan por Lucifer, entienden perfectamente a lo que nos referimos. Sí. Es el príncipe malvado que se rebela contra Dios y genera los ángeles caídos, es decir, los enemigos del plan divino sobre el universo. La razón de la aparición de Lucifer está basada efectivamente en un concepto muy claro de la Biblia, muy claro, no digo muy incompleto, porque es que la Biblia cuando empieza habla en plural. Dios sería Eloha, en cierto sentido en hebreo. Elohim, como habla a veces, es un plural, lo cual quiere decir que Yahvé era uno de los Elohim. Si Yahvé era uno de los Elohim, en realidad la rebelión de Lucifer se produce contra él. Por lo tanto se produce contra un Dios, no contra Dios como concepto de creador del universo. Parece curioso, pero ahora de repente nos estamos pareciendo mucho más a la mitología griega, por ejemplo, plural, que a la mitología teóricamente monoteísta de los hebreos. ¿Y por qué? Porque para los hebreos Yahvé es el Dios verdadero, no el único. Es decir, luego es el único, por derivación de la historia. ¿En ese sentido qué sería Lucifer? Pues Lucifer sería más o menos que el artífice o el portador, iba a decir, de una acción cuasi política, realmente, en el sentido de que era el que defendía algo que no sabemos lo que es porque perdió. Y al perder fue condenado a vivir en las tinieblas. Pero las tinieblas, volvemos de nuevo al problema latino, las tinieblas no es el infierno, las tinieblas es el otro lado. Entonces, ¿qué es el otro lado? A saber. Sí, pero que se basa más que nada en una interpretación cultural nuestra de qué puede ser ese otro lado. Porque lo que desconocemos profundamente es cuál era el plan. Entonces, ¿cómo la Iglesia ha convertido la leyenda de Lucifer en la significación del mal? El mal es un abstracto, pero que es un concepto moral muy claro. Y todos sabemos, sinceramente, para nosotros cada uno existe un mal, pero el mal como tal sí tiene una fuerza moral muy clara. Ya sabéis que son muchos los que han discutido acerca de dónde está el infierno, claro. La posición física del infierno, y algunos afirman que el infierno no es nada más y nada menos que la tierra. Por tanto, pues el diablo lo que hace es reinar sobre su reino. Claro, ¿no? Pero incluso tiene su lógica, porque también si seguimos con la etimología, infierno viene de ínferos, lo inferior, y la tierra como... Sabes que siempre hemos hablado de los 4 elementos, cuando se refieren a los espíritus, esos 4 elementos primordiales, sería el agua, la tierra, el fuego, el aire. Pues esos 4 elementos son los que está representando la tierra como lo denso, como lo material. Y Yahvé, la palabra hebrea de Yahvé, que es Yod, Hei, Bad, Hei, esos 4 elementos, cada una de esas partículas, cada una de esas letras hebreas, también correspondería a uno de estos elementos. Por lo tanto, siguiendo esta interpretación, que no es nuestra y que no es nada arriesgada, pero que eso lo han dicho incluso verdaderos judíos cabalistas, Yahvé sería el rey de la tierra, el rey de lo ínfero, el rey del infierno. Es decir, estaríamos ya en lo que sería un agujero negro.
Por eso incluso una teoría bastante curiosa, cuando dice que Jesús vino a redimir significa sacar de la prisión, redimirnos de este infierno en el que estamos metidos. ¿Cómo? Aportando luz. ¿Cómo puedes salir siempre que eleves tu vibración? Si estamos en el infierno, es decir, donde la vibración es la más baja posible, la luz, el amor, que es lo contrario pues de diablo, del diabolé, de separar. El amor es aquello que une, aquello que unifica, ¿no?, con la integridad, es lo que te hace salir. Fíjate que todas estas interpretaciones teológicas incluso casi pueden corresponder con interpretaciones astrofísicas, porque en el fondo eso también es lo que dicen los astrofísicos en otra escala, la escala cósmica también. La luz es lo que nos hace salir siempre. Recuerdo a nuestros oyentes que nuestros monográficos Zona Cero, lo digo porque ya el tema es algo especial, el asunto es algo especial, nuestros monográficos están siempre dedicados a la divulgación, es decir, nuestros asesores recogen toda fuente de información que pueden obtener en cualquier punto, cualquier momento, y la traen aquí a los monográficos Zona Cero. ¿Verdad, Carlos, que aquí nos sentamos cátedra? Efectivamente, además lo que se trata fundamentalmente es de que en estos temas se escuchen cosas que habitualmente no se oyen. Sí, pero conviene esto comentarlo de vez en cuando. Sí, es cierto, sí, no somos los portadores de la verdad, curiosamente, por lo tanto no somos en sentido diabólicos, nos separamos. Jesús ha tocado el tema fundamental. Él sí. El separador. Ya estamos demonizando. Jesús ha tocado el tema fundamental, que es la generosidad y el amor como contrapunto al egoísmo y la individualidad. Vamos a bajar al plano clásico de los teólogos de la Edad Media, es decir, o del siglo XVI, mejor, que es donde se produce el gran momento de la separación del concepto actual de lo que es el demonio y el diablo. En el momento en que nosotros separamos, en el momento en que nosotros somos egoístas, en el momento en que somos absolutamente individualistas y no percibimos a los demás, hacemos entonces el mal. Y estamos separando y por lo tanto estamos aislándonos de lo que nos puede extraer y sacar de aquí. Es curioso que el mensaje de Cristo, de Jesús, viene siempre impregnado de la palabra la nueva vida. Es esperanza. Fundamentalmente es el destino o la búsqueda de un futuro mejor. ¿Qué representaba el Lucifer en ese sentido en la tradición? Pues representaba más que nada lo opuesto a lo que era un supuesto plan. Es decir, estamos hablando obviamente sobre conceptos abstractos, no los conocemos física y personalmente. Y lo gracioso es que la Iglesia acabó dándole forma individual al diablo como contrapunto a la forma individual de Dios. Y un matiz que quería comentar, porque a todo el mundo le va a sonar. Yo no conozco en ningún idioma la palabra temor del diablo, pero sí conozco la palabra temor de Dios. Temor de Dios. Hemos hablado del diablo, contrapuesto a la figura de Dios. Dios y el diablo, los demonios, buenos, positivos, malos, muy negativos. Esos son los demonios. Lucifer como uno de los líderes de la rebelión en el cielo. Y la verdad que perdió. Al final perdió y fue obligado a descender aquí, descender a los infiernos, descender al abismo. Pero Satanás. Satanás. Antes, si me permites, cuando estamos hablando de la redención de Lucifer, vamos a recordar algo que ya hemos dicho en algún otro programa, que es una de las teorías para explicar el origen de los duendes y de las hadas, ¿no? La gente menuda. Dice que, bueno, pues era una cohorte de personajillos que no tenían muy claro, ¿no?, por quién decantarse, y al final parece que se decantan por las tropas de Lucifer, ¿no? Y cuando se produce la gran caída, pues una de esas teorías así bastante románticas y muy poéticas es de que toda esta gente menuda no eran ni tan buenos como para salvarse ni tan malos como para condenarse, así que quedaron una tierra intermedia, una especie de dimensión paralela, y de vez en cuando pues son los que interactúan con nosotros y se dejan ver, ¿no? Esa sería esa explicación curiosa, precisamente por no saber elegir al bando ganador. Sería el mundo invisible, ¿no? Sería el mundo invisible, sí, serían, por eso siempre tiene alguna especie de deformidad, de característica grotesca, porque quedaron ese reino intermedio, es decir, con ese mundo indefinido, que es lo que explicaría después pues cantidad de teorías alrededor de ellos, y que aparezcan solo en los crepúsculos y que aparezcan de una forma parcial y grotesca, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, porque ni fueron tan buenos para salvarse ni tan malos como para estar en el infierno eternamente. Entonces, ¿Satanás y Satán es lo mismo? Sí, es un plural simplemente. Es lo mismo, obviamente. ¿No? Lo que pasa que volvemos al mismo caso del diablo. Bueno, pues estaba pensando en broma cuando miraba los conceptos ya con detalle de la definición en castellano, que una enciclopedia cutre podía llegar al extremo de Satanás, véase Belcebú, véase Lucifer, perdón, Lucifer véase el diablo. Y al final no definieron ningún caso. Satanás y Satán es meramente lo mismo. Es un plural, un singular, pero es lo mismo. En realidad ambos son singular. Te va a dar algo, Carlos. Sí, estoy francamente mal, ¿verdad? Yo creo que en realidad ambos son singular porque hacen referencia a lo mismo, a la representación física del mal. Es decir, ¿puede el mal coger forma? Pues sí. Pero aquí ya, fíjate, etimológicamente significaría el adversario. Ya estamos el enemigo. La palabra en latín es el enemigo. Es decir, la figura de Satán
a mí me parece apasionante. Todavía mucho más apasionante de todas las figuras que hemos dicho aquí, ¿no? Porque tampoco esta figura de Satán aparece demasiado definida en el Antiguo Testamento. Al menos hasta una época bastante tardía, ¿no? Hasta aquel entonces... Sí. Ahora lo voy a contar porque ya digo que me parece un poco curiosa la génesis o la evolución de esta palabra, de Satán. Hasta entonces, Yahvé estaba cargando pues en sus hombros toda la tarea de encarnar el origen del bien y del mal. Y cito textualmente una frase de Isaías capítulo 45, que dice textualmente: yo soy el formador de la luz, el creador de las tinieblas, el hacedor de paz, el creador del mal. Esto lo dice Yahvé. Él asume las dos funciones. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, y como fruto del intercambio cultural entre judíos y persas, y aquí estamos hablando del siglo VI, que hacía mención... Son materialistas, efectivamente, ahora hablamos en el siglo VI, y de las influencias griegas también, no las debemos olvidar, sobre todo aquellas que vienen por influencia de Oriente a través de Alejandro Magno, pues de nuevo, aquí acaba desplazándose ese papel de Satán. Ya Yahvé no puede ser bueno y malo a la vez, entonces hay que hacer Yahvé como el bueno, y Satán... Es Sarimán, el dios de los infiernos. El adversario. Ya es una creación literaria, casi intelectual también, aquí estamos hablando. Y en el libro de Job, ahí es un libro también apasionante del Antiguo Testamento. Qué pena que la gente no se lo haya leído detenidamente, y es una invitación que hago si todavía no tienen sueño antes de que, cuando acabe el programa, por supuesto, y para que no duerman de verdad, que no se acuesten sin leer el libro de Job, porque no tiene desperdicio. Que tengan un poco de paciencia, ¿no? En el libro de Job, que tenga paciencia, Satán, ya digo que realmente significaría el adversario, ejerce de fiscal en la corte de Yahvé, pero Satán es un coleguilla de Yahvé, así como aparece en el libro de Job, y aparece integrado en un enigmático grupo de seres que son llamados los hijos de Dios. O sea, Satán es un hijo de Dios. Que entonces, bueno, pues debe ser bastante gamberro. Le dice: oye, ¿por qué no le chinchamos a este amigo tuyo favorito que es Job? ¿Por qué no me le dejas a mí y ya verás cómo empieza a renegar de ti? Y Yahvé dice: bueno, te pongo yo la mano en el fuego de... Dice: ¿tú me dejas a mí que le haga yo una cuota trastada? Bueno, pero en plan coleguillas hablan. Sí. Y es cuando Satán le empieza a hacer de todo, todas las barrabasadas, y Job, pues ahí tiene esa paciencia infinita que lo conocemos. Pero esa evolución que va teniendo Satán en esa parte, que estamos hablando de un libro bastante antiguo del Antiguo Testamento, pues a Satán, por supuesto, no se le considera las fuerzas del mal. Es el tentador el que le dice: bueno, a ver, pruébale, porque este es uno de los humanos favoritos míos que no vas a conseguir nada. Y es cuando pues empieza ahí a diezmar todo el ganado, le empieza a generar otro tipo de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese Satán, que no queda muy bien en la interpretación teológica, es cuando se le separa, se le desgaja de ahí y se le empieza a convertir en el príncipe del mal, casi en el príncipe del infierno. Y claro, como él solo puede estar... Pero Jesús siendo muy generosos. Porque efectivamente, es decir, se le ha concedido poder, se le ha concedido poder muy posteriormente, en la era cristiana, pero era cristiana avanzada. Es decir, por de una manera, reinaba en España Recesvinto. O sea, que no hace falta remontarse tampoco tan atrás. Porque hasta entonces, poco más o menos, que Satán era un pequeño pringadillo, tampoco era nada del otro mundo. No, pues sin embargo... Menospreciando la figura del maligno. No, el maligno es otra cosa. Es al que luego se le ha dado la representación del mal. Pero porque de alguna manera había que darle poder. ¿Y por qué había que darle poder? Porque si no, Dios era muy débil. Si es un problema de debilidad. Y luego ya en broma, en la última parte, después de las noticias, vamos a comentar cómo la imagen del diablo se ha ido degenerando según nosotros hemos dejado de ir teniéndole miedo. Es decir, la esencia del poder del diablo es el temor. Pero es que la esencia del poder de Dios es el temor. Pues ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Algunos dicen que eso es el 6-6, el auténtico 666, la información en este siglo XX, ¿no? Que vosotros periodistas... No, afortunadamente Laura y Juan de Dios lo hacen muy bien y nada, no hay temor cuando ellos nos cuentan las noticias. Vámonos, Jesús, vamos a volver la cabeza a Carlos, que la tiene girada, ¿te das cuenta, no? Sí, eso ya la veo. Sí, me sale espuma, ¿no? Sí, vamos a ponerle en condiciones porque lo tenemos muy malito a Carlos esta noche. Estoy saludando aquí a Cervero, a Cujo, que lo tenéis por aquí pasando. Llega la información y después regresamos hablando del maligno, hablando del diablo, hablando de Satán, hablando de Lucifer y de los demonios. Vamos a darles forma ahora, vamos a buscarle aspecto físico. ¿Cómo será? Luego te lo contamos. Y para los oyentes de Cataluña, que rápidamente se pasen a la onda media y que nos localicen ahí en el 540, quiero recordar, 540 de la onda media. Ahí puedes escuchar, ahí puedes sintonizar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos.
estoy con mis queridos demonios Jesús Callejo, que los canales son demonios positivos, claro, ya lo hemos fijado antes, ya hemos establecido cómo son los términos. Pero qué curioso, ¿verdad, Jesús?, que aparezca en el servicio informativo de noticias una noticia de estas satánicas, ¿no?, de las que últimamente afloran con tanta intensidad. Sabe también como yo que no existe la casualidad. Te digo que llevamos una tarde y una noche muy raras, muy raras. ¿Por qué será? No lo sabemos, pero aquí pues, enseguida uno te profana una iglesia hoy. Bueno, además en Estados Unidos, donde nace una religión cada media hora más o menos, pues la verdad es que es fácil, porque hay más iglesias por metro cuadrado que en ningún país del mundo, con excepción notable de Brasil. La verdad es que en Estados Unidos, donde existe legalizada la iglesia del demonio, del diablo, lo cual no deja de ser curioso, se entiende que cualquier creencia que tú tengas, en España la libertad de creencia obviamente es oficial, no puede constituir una iglesia también. Pero en Europa, por razones quizás de tradición cultural, lo habitual es que se entienda que las iglesias son las clásicas. Sí, pero no hay una iglesia legalizada en Holanda o en... Sí, y en España, bueno, sí, la verdad es que cualquier iglesia que tú quieras hacer se legaliza sin mayor problema, siempre y cuando que en Europa Occidental son muy cuidadosos con lo que se reputa como culto sectario. Claro, decían una cosa son los satánicos y otra cosa son los luciferinos, ¿no? Eso, es decir, en España, como en Francia o como en Alemania, bueno, en Francia y Alemania son mucho más duros que nosotros en eso. Lo que se intenta es que todo tipo de creencia que pueda afectar a lo que es la libre capacidad de expresión del pensamiento pudiese ser reputada como secta y por lo tanto perseguida. De ahí el famoso problema de que, por ejemplo, en Alemania la cienciología, la cienciología está prohibida porque se entiende que es una secta. En Francia pasa 3/4 de lo mismo. La verdad es que en Estados Unidos, sin embargo, no es así. Es decir, cualquier creencia, en tanto que se determina que existe de una manera firme, no solamente se legaliza, sino que encima está protegida, en cierto modo. Y eso es lo que produce que piraos como el que se dedica a quemar iglesias pues abunden mucho más que naciones como por ejemplo España, afortunadamente. Pues todos los días, efectivamente, todos los días tenemos una noticia, y más a lo mejor en este fin de milenio, una noticia dedicada a los cultos satánicos. Y recordemos, Jesús, si te parece, para todos nuestros oyentes, pues que hay ciertas diferencias, ¿no?, entre eso que se llama culto satánico. Están los satánicos, los luciferinos, hay muchas vertientes, ¿no? Claro, si hay diferencias en lo que estamos diciendo, es decir, esas terminologías no significan lo mismo, pues cómo no va a haber también diferencias en esas sectas, que unas se llaman las satánicas, otras luciferinas, por decir las dos así como más genéricas, ¿no? Y hay muchísimas más. Pues, por supuesto que las hay. Además ellos se encargan de remarcar las diferencias. Los luciferinos siempre te están diciendo que no tienen nada que ver con el mal. Como que son los buenos chicos de la Junta. Sí, un poco van un poco a la etimología, diciendo que son los portadores de la luz. Sí, poco más o menos que un perseguido político, Lucifer. Sí, casi más o menos. Sí, en serio. Uno bueno, pues eso, casi el primer deportado. Y lo que fomentan mucho es el culto al yo, los luciferinos, es decir, la persona que es autosuficiente, que no depende de nadie. Son yoístas. Sí, se podría decir también que son yoístas. Un poco ese orgullo, ¿no?, del ser humano, que por sí mismo pues puede salir de cualquier dificultad sin necesidad de ampararse en otro tipo de dioses y de divinidades, ¿no? Que es un poco lo que en el fondo de la rebelión de Lucifer está ahí, ¿no? Esa autodeterminación, es decir, que ellos también son autosuficientes, ese pecado de rebeldía, pecado de orgullo, que es como se ha interpretado muchas veces por la teología. Bueno, pues los luciferinos no tienen nada que ver con este tipo de rituales satánicos, de cruces invertidas, de sacrificios de animales, etcétera. Eso ya estaría más en parte de sociedades satánicas. Y digo parte porque entre ellos también hay unas diferencias tremendas y no se habla. Bueno, pues precisamente por eso, porque estamos hablando de lo separativo, todo aquello que se separe de la unidad. Y cuando digo de la unidad es, bueno, pues una interpretación, si quieres, holística que podemos tener del ser humano, pues todos aquellos sectas en sí, ya da igual que sean sectas satánicas, luciferinas, otro tipo de sectas, ya serían actos diabólicos, en el sentido que ya son actos separativos de una cierta integridad, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, cualquier interpretación que tú quieras hacer sería válida, pero, por supuesto, no mencionar a los descerebrados, por ejemplo, que van profanando cementerios para correrse sus juergas con determinadas sectas que sí tienen un ritual, tienen unas liturgias, que podemos aceptar o no aceptar, pero que desde luego no tiene nada que ver con este tipo de representación del mal, casi de andar. Claro, que por eso es por lo que si frente a la representación cristiana y más aún católica, los satánicos, todo lo que separa, todo lo que es distinto, ya imagínate frente al Islam, donde Islam significa literalmente sumisión. Por eso se llamaban los versos de Rushdie versos satánicos. Es decir, en otras religiones monoteístas, y el caso del Islam es el escaso extremo, es aún mucho más pronunciado.
dado que puede ser reputado como satánico todo lo contrario. Cualquier cosa. Claro, lo que pasa es que nuestros amigos a estas alturas del monográfico se estarán preguntando, bueno, entonces esos que profanan, esos que realizan misas negras, esos que al parecer realizan sacrificios humanos, ¿esos quiénes son? Bueno, por de pronto son delincuentes, obviamente, según el sistema clásico. ¿Que ellos a sí mismos se denominan como satánicos? Pues sí, suele ser cierto. ¿Por qué se denominan como satánicos? Jesús ha dicho la parte esencial. Porque se separan, porque están contrarios a lo que es la creencia establecida. De ahí hacer el mal lo convierten en su creencia porque el mal es lo opuesto a lo que la Iglesia, y ahora hablo del catolicismo, predica como que es el bien. Y se supone que en estos círculos tan exclusivos se encuentra gente de alto nivel, ¿no? Eso ocurrió desde siempre, pero principalmente tiene una gran explosión a partir del siglo XVIII, curiosamente. Y está muy relacionado con el comienzo del racionalismo. Luego, obviamente, si hace sacrificios humanos, aparte de estar como una cabra, es decir, es que es un delincuente, pero sí. Igual que hemos dicho que existen iglesias satánicas o iglesias luciferinas, totalmente distinguidas entre ellas, que no hacen daño a nadie, sino que simplemente creen otra cosa, sí que es verdad que dentro de los cultos satánicos hay una tremenda propensión a hacer el mal en el concepto clásico de la moral judio-cristiana. ¿Por qué hacer el mal? Pues precisamente porque se consideran enemigos de los descendientes de lo que es el Yahvé entendido como Dios único, Dios verdadero. Y para ellos, Jesús, ¿qué es hacer el mal? Para estos círculos. Mira, todo lo que sea transgredir el orden imperante, la moral imperante, todo lo que signifique ir en contra de lo que se considera que son las buenas costumbres, lo que se considera que es el bien, ellos es lo que intentan practicar. Entonces dicen, bueno, dentro de lo que es la moral católica, si te das cuenta, casi todos sus símbolos van en contra. Es decir, hacen unas misas, pero misas siempre invertidas, donde las cruces también están invertidas, donde las sagradas formas que se dan están manchadas en sangre, donde el altar a veces es una mujer desnuda. Intentan escandalizar, intentan transgredir, intentan decir qué es lo que más daño podemos hacer, qué es aquello que puede escandalizar y que puede, pues de alguna forma, satanizarnos, porque en el fondo es lo que ellos quieren. Estoy hablando desde el aspecto esotérico con X, de la gente que se quedan un poco en lo externo. Pues muy bien, todo aquello que repugne un poco la conciencia es lo que te van a hacer. Los que ya conocen algo más de esoterismo, y no son tantos los que están en sectas satánicas, no hay tantos que conozcan el simbolismo, hay muchos que se llevan un tatuaje pues con la cruz de 5 puntas invertida, con el 666, pero en realidad no saben muy bien lo que significan. Sabe que eso pues epata, escandaliza, pues de alguna forma crea cierto repelús, y punto, ya con eso se consideran, igual que si poner amor de madre, pues eso también quedaría, pues lo ponen y se quedan tan panchos. Se ponen el graffiti corporal sí, es una especie como de insignia, de decir, yo soy diferente y me coloco esto. Pero esa gente no conoce realmente el simbolismo profundo que hay en ese tipo de signos, o, bueno, pues esa liturgia que subyace en las ceremonias satánicas. Entonces, el que sí lo conoce, y hay muy pocas sectas, entonces eso es distinto. Esa gente cree que el diablo existe y que se puede hacer un pacto con él, y el pacto requiere un ritual, unos mitos y unos ritos y una liturgia, y esos pactos pues tienen que estar engalanados, ¿no?, pues con toda una parafernalia determinada y con unos sacrificios. Entonces, cuando hay sacrificios de animales y en algunos casos sacrificios de personas y ya más aberrantes sacrificios de niños, lo que intentan es rubricar ese pacto con Satán, porque consideran que pueden conseguir bienes materiales y bienes de todo tipo. Y ahora vamos a tocar el elemento esencial y el más bonito dentro de lo que es la mitología del diablo y del mal, que es el pacto. ¿Por qué el pacto con el diablo? Bueno, porque para ahí partimos de algo esencial. El que pacta con el diablo, o el que cree que con el diablo se puede pactar, por de pronto está creyendo en la base existencial del cristianismo, la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. Lo que pasa es que... No deja de ser curioso, es decir, un ateo jamás pactaría con el diablo porque no cree en Dios y por lo tanto tampoco en el diablo. Sí, pero se supone, según creemos o según nos han contado, que el diablo pacta para conseguir el alma, ¿no? Claro, a cambio de riqueza material. Digamos que el diablo, ya está relacionado con la teoría de la rebelión luciferina, es un comprador de almas. Es decir, si se supone que existe una pugna para ver quién tiene más, es una especie de balanza, de bolsa, cuantas más obtenga el diablo, mayor es su poder. Pero mayor es su poder en un juego que no tiene fin, dado que Dios siempre gana, porque Dios es el que dirige el final del universo. Entonces, ¿cuál es entonces el papel del diablo? Bueno, pues el papel del diablo es el contrapunto. ¿Pero qué es lo que pactan los que pactan con él? Porque tienen que creer en la inmortalidad del alma, pues no, el diablo no tendría ninguna ventaja. Bueno, hablábamos hace tiempo que una de las teorías para mí más fascinantes sobre el mundo de lo del otro lado, y ahí meto todo, Sí. Vale todo,
desde los elementales hasta algunas teorías para explicar el problema de las agresiones extraterrestres. Parte del elemento de la envidia. Es decir, la envidia, ¿qué es lo que busca el ser humano? Pues lo que busca el ser humano, ya hablábamos de las hadas, es que las hadas envidian a los seres humanos porque su alma no es inmortal, sino que su alma muere con ellas y se integran en el grupo. Por lo tanto, buscan cruzarse con los seres humanos para obtener almas inmortales. Bien, desde ese punto de vista, el que pacta con el diablo lo que pretende es justo lo contrario. Pretende ceder su alma inmortal a cambio de la vida eterna. La vida eterna física. Y renuncia a la vida incorpórea a cambio de la vida en el mundo. Frente, es el caso del mito de Fausto, frente a los que buscan el obtener el alma inmortal a raíz de la muerte. Fíjate qué cosa más increíble. Es decir, las hadas se supone que en las leyendas medievales buscaban de los seres humanos el alma para poder morir de una vez y a la muerte ser eternos. En tanto que los que pactan buscan algo parecido a lo que tienen los elementales ya. Vidas eternas, la vida de los elfos de Tolkien, a cambio de ceder el alma inmortal al diablo, que lo ves en su contador. Clink, uno más. Desde luego, Goethe pactó, porque se convirtió en algo inmortal. Goethe. Sí, es verdad. Sí, la verdad es que sí. Consiguió la inmortalidad. La inmortalidad. Bueno, el pacto con el diablo, el aquelarre, Jesús. El aquelarre. Mira, antes si quieres, me está acordando de un caso muy curioso de la Inquisición. Es que la Inquisición persiguió, por supuesto, todo tipo de prácticas satánicas y lo que ellos consideraban que eran actos de brujería que estaban muy asociados con el demonio. Ya nos acercamos a lo que era. Nos vamos a meter. Y me acuerdo de... Que la acabarán quemando, tío. Hubo un caso a finales del siglo XVIII de un obrero aquí en Madrid, llamado Juan Pérez, como ves, un nombre bastante inequívoco, que fue procesado por el Santo Oficio por una razón, no porque hiciera pactos con el diablo, sino porque él negaba que el diablo pudiera hacer pactos con el ser humano. Dijo, a ver, ven para acá, cuéntanos eso. Y este hombre era un pobre hombre, Juan Pérez, y con todo el Santo Oficio, y ahí aparecen esas actas inquisitoriales, y gracias a eso pues conocemos este caso, para mí bastante anecdótico, pero muy representativo. Estaba desesperado, él quería salir de su ruina, y le habían dicho pues algún brujo o algún mago que haciendo un pacto con el diablo pues lo podría conseguir. Hizo de todo, fue a montañas, empezó a invocar a Satán, ni caso. Empezó a hacer un pacto de sangre con su sangre, ni caso. Empezó a hacer todo tipo de mal que se le ocurría por las calles, ni caso. Y el hombre, pues ya desesperado, llegó a la conclusión de que el diablo no puede existir. Y dice textualmente una de las actas inquisitoriales, y le dice al Santo Oficio, ¿no? Y reflexione, hace su pequeña reflexión. Dice, si hay demonios, y si están realmente ansiosos por apoderarse de almas humanas, que nunca tendrán una oportunidad más favorable que la que yo les di. Puesto que ellos no se apoderaron de mí cuando yo me ofrecí sinceramente a ellos, es evidente que tales demonios no existen. A la cárcel. ¿De qué época estamos hablando? Del siglo XVIII, finales del XVIII. Finales del XVIII. Sí, o sea, todavía había uno por ahí que, bueno, final del XVIII, cuando todavía la Inquisición ya estaba dando los últimos ramalazos, y este hombre... Estamos hablando de la Ilustración, estamos hablando de tantas cosas, ¿no? Sí, claro. Pues por eso digo que es curioso que ya en aquella época este hombre, que tenía, pues eso, unas ideas creo que bastante fantasiosas de lo que es el diablo y lo que nos está pasando ahora también, ese cacao mental que todos tenemos, pues este hombre lo tenía y pensaba que un método rápido de conseguir dinero y riquezas pues era hacer ese tan cacareado pacto con el diablo que él no conseguía bajo ningún concepto, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que le llevó a las mazmorras. Dame, Jesús, dame ese bote que traes de un cuento amarillo que le voy a aplicar aquí un poco a Carlos, que ya verás tú qué vuelo nos hace ahora. Ya va mejorando. Sí. El aquelarre es la forma habitual que tienen las brujas para ponerse en contacto con él, ¿no? Eso es. Y como vamos a tocar el tema de la imagen, tocamos ya la primera. Exacto. La forma de la manifestación del diablo. ¿Cómo se manifiesta entre nosotros? Sí. Ya hemos tocado de pasar antes el asunto de las posesiones, con lo cual vamos a ver ahora cómo se le puede invocar. Se suponía que las brujas, pobrecillas ellas, porque acabaron todas en la hoguera y además en algunos lugares de Europa, como hemos dicho muchas veces, de una manera absolutamente demencial. Se acabó con millones de mujeres solamente por sospechaba que eran brujas. Hacían en el aquelarre una forma de invocación en la cual se supone que tenían contacto con el diablo, contacto sexual, lo cual les inducía, entre otras cosas, a buscar la herencia, el heredero. Y ese es uno de los temas más vinculados y el único que relaciona, si no el que más, al diablo con los otros seres sobrenaturales o mágicos, que es el permanente intento de perpetuarse entre nosotros, de perpetuarse en la tierra. Y ahí es donde se ha producido lo que es el comienzo del camino
de lo que es la interpretación de la forma física del diablo entre nosotros. Pero bueno, Carlos, ¿qué tenemos que tanto interesa? El alma, supongo. Es el alma, siempre es lo mismo, es la captura del alma, la consecución del alma. Sí. El porqué de la lucha del alma es porque de alguna manera tenía que producirse, o tenía que representarse, la lucha del mal, representada por el diablo frente a Dios como representación del bien. Sí, pero al final el diablo con todo su poder necesita una carne muy débil. Necesita a los seres humanos, sí, a los hombres. Es que, en cierto modo, bueno, es egocentrismo, pero lo bonito de la teología clásica es que convierte al ser humano en el centro del universo. Lo cual es, aunque parezca en principio absurdo, dado el tamaño del universo, es muy bonito porque nos hace ser el centro de todo. Sí, claro, ya no hace falta ser un ateo. Si uno lo piensa fríamente y piensa que el ser humano es el centro del universo, pues piensa que estamos todos tontos. Espérate que vamos a descubrir algo no sé dónde y ya verás que bien. Eso lo del centro del universo. No, pero lo digo en serio. Es decir, la teología hace que el diablo se acerque a los seres humanos, porque si el diablo no se acerca a los seres humanos, el diablo no tiene almas. Si el diablo no tiene almas, ¿contra qué compite? Entonces, el aquelarre es siempre dedicado a la invocación, siempre a que el diablo aparezca. Si el diablo no aparece en el aquelarre fracasa. Tiene que aparecer de alguna manera. Bueno, pero en su momento los aquelarres... Bueno, otra cosa es luego lo que era en realidad. Conciliábulos, reuniones de curanderos, de brujitos... No, yo estoy hablando de lo que es míticamente el aquelarre. Creo que ese era un poco el aquelarre original, eran esas reuniones que, claro, por supuesto eran totalmente anticlericales, porque era gente marginada, gente que se dedicaba pues a oficios malditos, que no estaban bien vistos un poco por el resto de la comunidad. Y ese tipo de reuniones es lo que hizo que la fantasía del pueblo, de la gente, pues empezara a pensar que ahí hacían prácticamente de todo. Lo que pasa es que después es verdad que había ciertos aquelarres que tenían una finalidad muy concreta, que era esta, el facilitar el pacto con lo que ellos consideraban que era el maligno, ese macho cabrío que se representaba por un animal visible, lo que pasa es que se le personificaba como el mal, igual que en la Edad Media pues ocurría con el gato, ¿no? Para que el gato pues parece que no tenía como demasiado empaque para que esto fuera así, y un macho cabrío pues tenía más consistencia, o por lo menos más vistosidad. Y el aquelarre, que en el fondo ya sabéis que es una palabra vasca que significa el macho el prado del cabrío, del macho cabrío, pues ya empezó a vincularse de una forma directa con el mal, con Satán, con pactos, con orgías, en fin, con todo tipo de desmanes. Sí. Y ahí incluso también se puede explicar en parte pues desde un punto de vista botánico y psicológico, psiquiátrico. Sabes que se utilizaba mucho ese ungüento de aquelarre, era un ungüento que se daban las brujas en las partes más sensibles de su cuerpo. Y era así el ungüento amarillo, ¿no? Era un ungüento amarillo, sí, es verdad. Tenía esa una consistencia muy sólida, muy hedionda, creo que salaba un olor ahí tremebundo. Sí. Y se lo echaban además en las partes más sensibles de su cuerpo, que era en el ombligo, en las axilas y en sus genitales. Lo general. Fíjate que el mito de la escoba voladora de las brujas, en el fondo, la interpretación vendría de ahí. Ellas utilizaban una especie de palo largo donde echaban ese ungüento amarillo, cuyos componentes, no lo olvidemos, se basaban sobre todo en plantas solanáceas, como era la datura, como era el estremonio. Y entonces, para echárselo en esas partes pudientes, utilizaban pues algún palo, y eso es lo que la imagen iconográfica de las brujas volando en escobas pues ha quedado ahí como reflejado, ¿no? Pero que en el fondo pues luego ya no viajaban ni volaban en escobas, pero sí tenían la sensación, gracias a ese ungüento, por los alcaloides que tenían este tipo de plantas solanáceas, sí tenían la sensación de que ellas volaban al aquelarre, a pesar de que físicamente no se movían del sitio. Y claro, había sistemas de alteración de la conciencia. Yo quiero advertir a nuestros oyentes que si notan algo extraño a su lado en estos momentos, pues no es nada, simplemente lo que provoca este programa. Así que tranquilos, que no pasa nada. Sobre todo si estáis solos o estáis solas en vuestra habitación, no os preocupéis, porque si están allí o está ahí es porque, bueno, en ese momento lo necesitáis. Y ahora yo quería comentar, ya que lo ha tocado Jesús, el tema de la imagen, que a mí me parece fascinante. Bueno, el diablo tiene cuernos, Carlos, el diablo tiene una cola muy larga, tiene un... Bueno, claro, sí. Bueno, el diablo ha ido variando. Fíjate que llevamos diciendo todo el año, creo yo, desde que está el programa, que realmente si algo caracteriza cualquier fenómeno sobrenatural es la mutación, la mutabilidad, el adaptarse a la forma de pensar nuestra. Y el caso del diablo tiene el récord absoluto. Aunque el cine lo ha dulcificado, ¿verdad? Sí, a eso vamos a ir. Jesús ha hablado de la figura del macho cabrío, de la aparición tal y como se representaba en los aquelarres. En realidad la imagen clásica del diablo surge en la Edad Media y surge por adición. Al diablo yo creo que cada 2 generaciones se le incorporaba algún elemento más porque no era lo suficientemente feo.
Al diablo se le fue separando de lo que era el ser humano. El diablo tenía una forma, era antropomorfo. Primero tenía pezuñas, o tenía algún tipo de elemento no natural de los humanos, que eso era clásico de las leyendas de los seres sobrenaturales, pero como por ejemplo las lamias, con sus famosas patas de cabra o patas de oca. Posteriormente es cuando se le aparecen los cuernos. Los cuernos, en los diablos, aparecen muy avanzada ya la Edad Media, y suelen aparecer vinculadas a las alas. El diablo original tenía alas como los ángeles, al fin y al cabo era un ángel caído. Pero las alas del diablo fueron cambiando, dejaron de ser bonitas alas de plumas de ave para pasar a alas siniestras de murciélago, una especie de alas extrañas con vértebras muy raras. Sí. A continuación, el diablo empieza a adquirir un tono verdoso, no lo era, de hecho los diablos medievales eran como seres humanos, aunque con cuernos, alas raras, y empezaban a tener rabo, y ese tono verdoso, y ese aspecto reptiliano, se consolida en el siglo XVI. Pero además se consolida de una manera intelectual clarísima, es decir, es que acaba siendo descrito por parte de los teólogos como tenía que ser el auténtico diablo en la tierra, que para mí la representación clásica es el cuadro de Bruegel del diablo tentando a Santo Tomás. Un diablo reptiliano, delgado, alto, feo, con cuerno, rabo, una especie de protuberancias en la espalda, extraño y siniestro. Y algo que los pintores no podían recoger, es el olor. Efectivamente, además era nauseabundo en su olor y agresivo, era una especie de ser extraño, feroz y muy rápido. Pues sí que estamos bien, Jesús. Sí. Después se le empezó a pintar de rojo. Vieron que el verde era un color asociado siempre al mal. Después se le empezó a asociar al rojo, por eso, porque si era morador del infierno y en el infierno había llamas y las llamas eran de color rojo, pues el diablo tenía que ser rojo, ¿no? Fíjate que muchos de los duendes, que no tienen nada que ver con el diablo, pues sin embargo se les ha asociado como demonios. El diablo cernedor, por ejemplo, dentro de la mitología cántabra. Y es porque su físico era similar a la descripción que se hacía del diablo, ¿no? Pues era de color rojo, con cuernos, con rabo y encima pues con una risa sardónica. Fíjate, Jesús ha tocado el caso de los diablos ternedores, los trastolillos, que el color rojo se le atribuyen los folcloristas a que se visten con cortezas alisos, que son árboles de color rojizo. Pero en el caso del diablo, efectivamente, a partir del siglo XVI-XVII, que es el momento culmen de la cultura occidental de la imagen del diablo, que todavía es la que recordarán pues todos nuestros abuelos, que es la imagen clásica, ha empezado a cambiar. Pero es curioso, porque el diablo no cambia por sí mismo, cambia ante los ojos nuestros porque cambia la percepción de Dios. Es decir, en el momento que la cultura occidental empieza a perder el temor a Dios, le empieza a perder el temor al diablo. Por lo tanto, el diablo va perdiendo sus características animales y pasa a ser humanizado. Y empezamos, que es lo que hablábamos una vez, de la imagen de Hollywood. Cuando empieza el cine, en los años 20-30, el diablo suele ser centroeuropeo, habla siempre inglés en las películas americanas con acento alemán, húngaro, centroeuropeo en general, es elegante, viste bien y tiene perilla. La perilla es el símbolo del mal. La perilla lo utilizan en los primeros años 30 los españoles enemigos de Harold Flynn y el diablo. No falla. Entonces, aparte de eso, la perilla es típica de inquisidor, de malvado, de diablo, el diablo pasa a ser patrón de elegancia. El diablo siempre es elegante. Según va pasando el tiempo y sigue humanizándose, pierde mantiene la elegancia, pero pierde el aire siniestro. Ya no suele ser un hombre mayor, no tiene que tener necesariamente perilla, y pasa a ser un hombre incluso de aspecto agradable. Fíjate que ya en los años 80, en la interpretación, por ejemplo, El corazón del ángel, Robert De Niro hace un diablo. Es que Robert De Niro es el diablo. Claro. O sea, es que la imagen del diablo. Es la imagen clásica, pero sí. Desde ese momento... Es que yo quiero que el diablo sea Robert De Niro. Bueno, desde la imagen de Robert De Niro en El corazón del ángel, nunca más el diablo ha vuelto a tener la imagen clásica. Louis Cypher. Claro, desde Lucifer, exacto, Lucifer escrito en inglés, Lucifer, Cypher. Desde el Lucifer de Robert De Niro, nunca ha vuelto ya la imagen esa. De hecho, en la película última de Schwarzenegger, el diablo es Gabriel Byrne, que es un tipo cachas. Y en La novena puerta es una tía buena, o sea, ya se acabó directamente. Ya se acabó la imagen clásica del diablo. Pero sin embargo la imagen se mantiene, porque hay que atribuirle algo. Entonces, el diablo de Bruegel es exactamente igual que el alien de Giger. Es decir, que el enemigo oculto que acechan en los Nostromo a los humanos en el espacio. Ese es el nuevo diablo. ¿Y cómo se llamaba esta Pactar con el diablo? Esta película también estuvo divertida, ¿no? Pero es que ya uno le coge simpatía, ¿no? Sí, bueno, al final sí se demuestra la verdadera naturaleza de ese diablo en la película y se aparece un diablo horroroso, pero hasta ese momento, es lo que decía Carlos, se está humanizando más, estamos hablando de la figura externa, se está humanizando más y acercando más. Antes el diablo era animalesco y lejano, las fuerzas del mal, aquello que había que evitar, aquello que su presencia ya se denotaba a kilómetros de distancia. Ahora no, ahora el diablo puede estar a nuestro lado, puede pasar desapercibido. Y de hecho, cuando se habla del 666, ese número de la bestia, ese número del anticristo, que no deja de ser otra representación del diablo,
pues puede ser cualquiera. Sabes que se ha hablado desde Bill Gates hasta, en fin, las multinacionales, incluso toda una colectividad, toda una etnia. No hace falta que sea solo una persona. Es decir, quieren que pensemos que el diablo, el mal como tal, está más cerca de nosotros que en cualquier momento puede estar, y que precisamente su estratagema es que pensemos que no existe. Eso siempre dicen que es como su ardid principal. Bueno, pues muy bien. Para pensar que estemos siempre alertas, que tengamos ese poder de percepción, pues siempre a punto, nos están diciendo las películas, que es un poco en el fondo lo que marca la pauta, nos está diciendo que ojo, porque el diablo puede ser incluso nuestro mejor amigo, esa persona que conocemos de siempre, pero que nos puede revelar su siniestra naturaleza en cualquier momento. Bueno, pues hemos estado hablando sobre el diablo durante un buen rato en nuestros monográficos Zona Cero. No ha pasado nada aparentemente, porque estoy viendo a Carlos que no, verdoso ya. Está mudando, como decía el romance, mudando la color. Está mudando la color. Y yo creo que hemos hablado de esa morfología, de cómo es el aspecto del diablo, cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos. Hemos hablado de esos rituales satánicos, de los que debemos huir, claro está. Hemos hablado de los diferentes términos que se han utilizado para la denominación del diablo, la denominación del mal. Y bueno, y muchas más cosas que podríamos seguir contando, ¿verdad, Carlos? Bueno, podemos estar hablando, fíjate. Y además, Jesús, fíjate, está tocando ahora uno de los temas básicos, que es la atracción. La atracción por el diablo. Por el diablo, ¿no? La atracción que siempre hemos tenido por el diablo, porque en el fondo decimos, bueno, y caramba. Y no está tan mal, ¿no? No, y sobre todo lo que mucha gente quiere que pensemos y creamos de la figura del diablo. Es decir, nuestra consideración del diablo va variando con el tiempo, pero no va variando de una forma voluntaria, autónoma nuestra, sino que hay unas fuerzas ahí de poder, de presión, que son las que se encargan de ir matizando ese concepto del diablo. Por eso digo que hemos llegado ya a un estado en que o no se cree en el diablo, o la gente ya piensa que el diablo puede ser cualquier cosa, desde el internet, de un ordenador, hasta una persona física. Y eso es lo preocupante, ¿no? Y por eso la Iglesia nunca va a renegar del concepto y de la figura del diablo, porque desde luego hace muchísimo juego para la teología. Pues este programa sobre el diablo ya está hecho, pero yo creo que en septiembre debemos prometer, en septiembre-octubre, cuando proceda, un monográfico especial sobre posesiones demoníacas, que alguna habrá, ¿no? Además tiene una gran tradición. Alguna tiene gran tradición relacionada con las películas, el exorcista y tal, donde sus argumentos se basaron en casos reales. Después quedaron bastante distorsionados. El exorcista, el caso real era un niño y no una niña, pero desde luego William Friedkin sí se basó en algo que por entonces pues dio mucho que hablar. Y por supuesto las posesiones posiblemente sea una de los flecos y de las variantes más apasionantes, más morbosas y más temerosas casi de la interpretación de la figura del diablo. Pues hasta aquí nuestro monográfico Zona Cero sobre la figura del diablo, sobre el mal. Jesús ha sido muy malo, ha sido muy maluto, lo verá. Así que te vamos a mandar como penitencia que te vayas a pasar unos días con los bogones. Bueno, pues, en fin, lo haré, lo que usted diga, jefe. Pero... ¿Resignado? Bueno, resignado, pero conociéndome, pues seguro que algún provecho le sacaré. Así que ya que estoy allí, intentaremos disfrutar todo lo que se pueda. Bueno, pues saluda a Sirio de mi parte y que disfrute de unos estupendos días, porque bien merecidos los tienes. Muchas gracias. Y ya te recuperamos para finalizar temporada. Y bueno, pues nada, y aquí contaré en primicia, porque como realmente estaré casi recién llegado, pues contaré algunas de las primicias que yo ya he podido conseguir en ese país Dogon, ubicado en la meseta de Bandegara, en Mali, en el África Occidental. Seguro que a Jesús le cuentan algo que no sabemos. Seguro. Si no me lo cuentan, se van a enterar. Seguro. En cuanto le vean llegar, va a decir, hombre, Jesús Callejo, de la Zona Cero, ¿no? De la Rosa de los Vientos. Y le harán preguntas tontas, como el doctor Livingston, supongo. Y eso de te escuchamos todas las noches. Hombre, pues seguro que algún dogón tiene internet y nos escucha. Aquí ahora que es como un amigo mío dice, no tocamos los dogones. Bueno, pues Jesús, que tengas muy buen viaje, que tengas muy buenos días de vacaciones. Muchas gracias. Te recuperamos para el 28, para esa despedida final. Carlos Canales, a ti no. Nos vemos el viernes. Tú has sido buen chico, así que te vamos a dejar aquí. África, bien. Tú te vas a quedar de guardia, que tenemos que hablar de muchas cosas, así que vete preparando algunos monográficos que otros. Habrá que prepararlo. Porque la gente te pide mucho Experimento Filadelfia, te pide psicofonías, entonces pues bueno, algo de esto tendremos que hacer. A llorar luego los que piden Experimento Filadelfia. Bueno, habrá que darles la realidad. Y ahora, vete a recuperar, tómate esta poción que te hemos preparado aquí Jesús y yo para que eches que pone aquí Panoramix B. Eso es, para que eches al maligno de una vez por todas. Gracias, Carlos, hasta el viernes.
En fin, para eso es el guardián del infierno. Tú eres más de la que la res. Sí. De los espíritus del fuego, mejor. De los espíritus del fuego. Bueno, pues fíjate qué curioso. Tantos nombres ha llevado a lo largo de tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Todos los nombres posibles puede tener el diablo. Sí, además muchos para andar por casa. Yo creo que el diablo son de esas figuras muy conocidas, pero a la vez también desconocidas. De hecho, tú has dicho que tiene muchísimos nombres. En el siglo XVI, XVII se evitaba citar al diablo por su nombre, porque pensaba que eso daba mala suerte, y de ahí que se empezaron a buscar miles de sinónimos. Cervantes incluso sigue esta norma, y en el Quijote, cuando habla del diablo, le menciona como el enemigo de la concordia, o el émulo de la paz, o el malo. O sea, que utiliza siempre términos sinónimos para evitar llamarle diablo o demonio, porque eso era de mal agüero, ¿no? De mal fario. Y otros nombres, pues ahí tienes diantre, el enemigo, el maligno, el tentador, el demontre, el patas de gallo, el patas de grulla, en fin, miles de nombres, como tú decías, pero siempre un poco pasa como con la bicha, ¿no? Hay que evitar ese nombre porque cada nombre tiene una función, y asignar esos nombres en los momentos un poco, bueno, pues poco oportunos puede acarrear pues estas consecuencias. Esa es la superstición. Pero todos esos nombres que ya conocemos vendrían a significar lo mismo. O sea, significa lo mismo decir Belcebú, que Lucifer, que Satanás, que Satán. No. Ahora está hablando de nombres populares, nombres dentro de la superstición, para evitar lo que es el enfrentamiento directo con el nombre, vamos a llamarlo auténtico, del diablo. Pero claro, cuando hablamos de diablo, demonio, Lucifer o Satán, vamos a utilizar por ejemplo esos términos, las 4 palabras que son las más comunes, realmente significan lo mismo. Bueno, aunque curiosamente en castellano se puede decir diablos en plural, pero la verdad es que terminológicamente, si fuéramos muy exactos, el diablo singular es el mal, en tanto que los demonios pueden ser plural. Pero bueno, ahí habría que nos podría discutir esto de los propios oyentes. Sí. Podríamos afinar si quieres un poco más, porque es cierto lo que ha dicho Carlos, pero después incluso hay interpretaciones etimológicas de esas 2 palabras, y cuando se habla de demonios parece que procede de la palabra daimon, y estamos hablando ya de espíritus de la naturaleza, asociados a los espíritus de la naturaleza, incluso pues un poco a lo que sería la conciencia, lo que sería casi como una musa inspiradora también. De hecho, Plutarco hablaba de que Sócrates tenía un daimón particular, que era el que inspiraba, en fin, una especie como de espíritu de compañía, que fue muy polémico en su día, esa interpretación, pensando que bueno, que era ni más ni menos que una ficción literaria, y otros decían que no, que realmente tenía un daimón, un demonio, no entendido como símbolo del mal, sino como espíritu de la naturaleza, que de alguna forma pues le aconsejaba determinadas actuaciones. Esos son un poco los daimones, los demonios, que luego se convirtieron en demonios por este afán, ¿no?, de simplificar las cosas. Sin embargo, el diablo, etimológicamente, vendría de una palabra latina que es diabolei, que es aquello lo separativo, aquello que separa. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de una entidad como tal, sino de una función. El demonio como entidad corpórea, como espíritu de la naturaleza, que puede ser positivos o negativos en función de nuestra relación con ellos, y sin embargo, diablo, siguiendo esa interpretación etimológica, si procede de diabolei, de lo que separa, es aquello que nos separa o nos disgrega de la unidad, de la luz. Como cuando decía Edgar Allan Poe, decía los demonios del mar, ¿no? Sí, los demonios del mar, o sea, los demonios de la naturaleza. Sí, en Annabel Lee. Claro. Bueno, pues de un espíritu que generaba un mal. Como es bien conocido, como es bien desconocido, que no sé por qué, pues supone que España es un país católico, la Iglesia no acepta las posesiones demoníacas desde hace muchísimos años, entre otras cosas porque entiende que la posesión demoníaca no existe, que lo que existen son enfermedades. Claro. En tanto que la Iglesia sí cree en la existencia del diablo, del mal. Ayer contamos el exorcismo al que asistió Juan Pablo II. Claro, pero que fue el último, porque el último catecismo no reconoce la existencia del exorcismo, dado que lo considera absolutamente inútil, puesto que entiende que cualquier tipo de posesión que pueda haber se debe básicamente a un fenómeno de tipo perfectamente conocido por la ciencia, o si no lo es todavía, lo va a ser en un futuro. Entonces, digamos, Carlos, que la Iglesia acepta la figura del diablo, por claro, supuesto, da sentido a todo, pero no acepta la posesión demoníaca, dado que entiende que la posesión demoníaca meramente es una enfermedad. De hecho, la Iglesia no practica exorcismos. Es cierto que algunos sacerdotes, sobre todo en lugares remotos y así, que puedan practicar algún exorcismo, pero fundamentalmente, más que nada para no dañar la creencia del sujeto, más que por otro motivo. Es decir, debido quizás al impacto de Hollywood, iba a pensar, hay gente que piensa que el exorcismo aún es practicado. La verdad es que realmente no lo es.
Que yo sepa, hace más de 16 años que se practicó el último. Este que contamos es del año 82, ¿eh? Sí, lo cual no quiere decir que a eso, algún sacerdote ya practicaba de tipo individual, pero más que nada para proteger la fe del sujeto, o porque no había en aquel momento otra alternativa a lo que era la creencia individual de la persona. Bien, entonces... Pero eso no impide en absoluto la creencia, por supuesto, en el mal. El mal está representado por el diablo y el mal es el contrapunto a todo. Bueno, entonces ya con Carlos Canales hemos averiguado que una cosa es decir diablo y otra cosa es decir demonio. Son cosas distintas. O demonios, en plural. O demonios. No cabe diablo. Se utilizan como sinónimas, pero no significan lo mismo. Ya digo que cuando se manejen palabras, se manejen términos, lo que hay que ser muy escrupulosos, porque cada palabra nos está dando un arquetipo, una función determinada, y de ahí que siempre se pensara que el poder de la palabra podía crear también a la figura que tú estabas invocando. Como cada palabra también tiene su función, lógicamente estas cuatro palabras, estos cuatro términos tienen funciones distintas y son muy diferentes. Cuando hablamos de Lucifer, de Satán, de demonio o de diablo, son palabras muy diferentes, a pesar de que se las utiliza incorrectamente, desde mi punto de vista, se las utiliza como sinónimos. Y si quieres, pues vamos adentrándonos en cada una de esas palabras, porque los oyentes posiblemente en algunos de los casos se puedan sorprender. Sí, vamos a intentar dar definición a esos términos. Vamos a ver, ¿cómo podemos establecer esas diferencias? Bueno, ante todo, la principal, porque es la que obedece más a confusión en el idioma español, no hablo ya en la cultura o en la tradición. Demonio y diablo no son lo mismo. Demonio es un plural. Los demonios. Los demonios. Claro, en tanto que el diablo es siempre singular. El diablo es singular, es el mal, el representante del mal en la tierra. Es la otra parte, el otro lado. El diablo es el término genérico que representa eso, en tanto que los demonios son meramente espíritus. De hecho, los demonios, según la tradición clásica, ni siquiera tenían por ser malignos. El demonio puede ser perfectamente benigno. ¿Por qué no? El demonio al fin y al cabo no era otra cosa que un espíritu, nada más. Es importante saber que al demonio se le ha ido añadiendo una connotación negativa. Según la interpretación cristiana, fue considerando a los demonios como las causas de las posesiones diabólicas. Nunca cabía la posesión demoníaca. Es decir, el demonio al fin y al cabo era la representación. Caramba, esto está que arde. Esto está que arde. Ha llegado uno de los monográficos más esperado por parte de todos los oyentes de Onda Cero, todos los oyentes de la Zona Cero. Monográfico infernal. Monográfico que va a ofrecer datos muy interesantes, muy curiosos sobre una figura, diríamos legendaria, o eso hay que ponerlo entre comillas. La del diablo, la del demonio, la de Satanás, la de Lucifer, aunque Lucifer es un término que no viene en la Biblia, pero eso también lo podemos comentar esta noche. Lucifer, ¿no? Eso sí, los escritores bíblicos, los escritores cristianos sí que utilizaron ese nombre, Lucifer. El diablo, siempre temido, a veces admirado. ¿Pero acaso no vive entre nosotros? ¿Acaso no es el príncipe de la tierra? ¿Acaso no es el que está en el trono de este mundo? ¿Por qué todos le temen? ¿Por qué tan solo unos pocos le admiran, le adulan, le rinden devoción y tributo? Esta noche el diablo será nuestro protagonista. Repito, si eres temeroso, si eres susceptible, es mejor que apagues la radio. Hoy están ocurriendo cosas muy extrañas en la redacción de La Rosa de los Vientos. El contestador se activa, se desactiva, las luces se apagan, se encienden. Carlos Canales me viene con un sudor frío tremendo. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Como que no es tu noche, ¿no? No, la verdad es que estoy un poco mal, es verdad. ¿Has visto cómo ha subido la temperatura en el estudio? Sí, bueno, tenéis la hoguera ahí, claro. Es normal. No te preocupes que ya he puesto el aire acondicionado, aunque creo que está fallando. Bueno, pues esta noche hablaremos del diablo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas noches. Tú eres más afín, tú eres más afín. Sí, yo he puesto la hoguera, veo a Cancerbero por ahí calentándose.